En otro de nuestros temas de titulares, el gobierno de Ecuador despliega este jueves más de 22.000 militares para hacer frente a decenas de bandas criminales y narcotraficantes que desde hace 4 días imponen el terror en el país. Al menos 16 personas murieron en diversos actos violentos, incluyendo la toma temporal canal de televisión en Guayaquil. La violencia estalló esta semana después de los operativos realizados en la cárcel del Litoral. En ellos se buscaba al preso fugado durante el fin de semana José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, una banda criminal considerada de las más peligrosas del país por sus presuntos nexos con cárteles mexicanos. Y para ampliar este tema nos vamos ahora a Quito para conversar con el señor Roberto Izurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. Señor Izurieta, bienvenido al programa. La situación en el Ecuador es bastante difícil a pesar de las drásticas medidas adoptadas por el gobierno. La violencia no se ha detenido. Se reportan ataques terroristas, motines en las cárceles. En este momento hay cerca de 180 rehenes en las prisiones. La situación parece estar lejos de encontrarse bajo control, ¿no es cierto? El resultado de la situación que estamos viviendo, las causas son comunes en la comunidad internacional, básicamente el crimen organizado. El sistema que existe en muchos de los países de América Latina, el sistema de detención, ha llegado a un punto en el cual estaban a cargo de agentes de rehabilitación, donde no podían existir armas y lastimosamente en las prisiones las armas las tenían los delincuentes. Hay que saber diferenciar entre detenidos que han cometido infracciones menores que no son una amenaza para la sociedad o sujetos que están, como dice el decreto, que son partícipes de constituir y ser parte de organizaciones criminales internacionales con características terroristas. Entonces lo que estamos es tomando control de las cárceles, que nunca se ha hecho. Las cárceles eran efectivamente lugares donde los criminales operaban. Y eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que estamos viviendo. Lo que se vivió en el canal de televisión hace 2 días fue el inicio de esta crisis tan difícil, pero como se demostró por la acción policial, se pudo contener la situación, no hubo heridos, no hubo muertos, y los sujetos que pretendieron sembrar el terror y amenazaron la vida a todos esos periodistas están detenidos. Señor Izurieta, usted decía ahora mismo los criminales operaban en las cárceles antes del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero la situación parece que no ha cambiado. ¿Cómo se explica sino la fuga de uno de los criminales más peligrosos del país, alias Fito, de una de las cárceles de mayor seguridad del Ecuador? ¿Hay infiltración del crimen organizado todavía entonces en esas instituciones ecuatorianas? Las cárceles eran los lugares donde estaban más protegidos porque la operaban ellos. El hecho de que está en fuga es porque ya no se sentía seguro en el lugar donde estaba y tiene toda la fuerza del Estado persiguiéndolo. En este momento hay que confirmar, pero hay mensajes de uno de los 2 más buscados que pide garantías para ser entregado. Están en fuga. Lo que quiero decir además es que situaciones que han ido creciendo, que han sido casi permanentes durante muchos años, no se va a solucionar en 3 o 4 días, pero está contenido en la mayoría de los lugares y en este caso se está instruyendo, se está operando con la cautela del caso para que ir tomando cada vez más control de las cárceles con la menor cantidad de víctimas y sobre todo inocentes y sobre todo la protección de aquellos miembros de las fuerzas del orden que tienen que en su momento operar en esos lugares. Miembros de las fuerzas del orden, muchos de ellos que están en estos momentos secuestrados, lo decíamos antes, hay al menos cerca de 180 rehenes en este momento en poder de las bandas criminales. ¿Sostiene el gobierno negociaciones para lograr su liberación? Las conversaciones que se tengan en las operaciones son evidentemente reservadas, pero la cifra que usted tiene no es una cifra actualizada. Ayer dieron una nueva cifra, el día lunes van a dar otra. Ha habido progresos y esperamos que así continúe.
Las cifras que manejan las agencias internacionales y nosotros acá en Deutsche Welle son 178 secuestrados en estos momentos. Señor Izurrieta, las medidas tomadas por el Ejecutivo parecen no amilanar a las bandas criminales. ¿Qué tanto poder tienen estas mafias en el país? Yo tampoco coincido mucho en esa apreciación. Estamos en una situación en la cual estamos tomando medidas, en la cual estamos terminando ciertos status quo, ciertas maneras de operar que no estaban funcionando. Y lo estamos haciendo con todo el apoyo democrático. Tenemos un partido minoritario en la Asamblea, pero a pesar de eso, las votaciones de ayer de respaldo a las medidas tomadas fueron por primera vez probablemente en la historia moderna de manera unánime. Y se están realizando en conversaciones con las cortes de justicia del Ecuador, con el sistema judicial. Lo que queremos es ver cuáles son los mecanismos en los cuales podemos operar ante una amenaza de esta naturaleza. Más allá de eso, el Estado, el país, no solamente que está recuperando un poco de confianza, sino que poco a poco seguimos operando, pero el concepto es que vamos a tener que tomar control de las cárceles y sobre todo las fuerzas del orden necesitan las garantías necesarias para poder detener, evitar, controlar la violencia de estos grupos del crimen organizado. Señor Izurrieta, muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. Numerosos gobiernos han expresado solidaridad de Ecuador en esta coyuntura. ¿Contempla el presidente Noboa recibir apoyo directo para enfrentar a las bandas criminales? Brevemente, por favor. Tenemos en este momento, hemos recibido el apoyo de casi toda la comunidad internacional y se está conversando con ellos el apoyo que nosotros sería mucho más urgente y efectivo recibir con todos los países amigos que se han expresado la enorme mayoría, si no la totalidad, de respaldo a estas decisiones y acciones que estamos y debemos tomar. Situación crítica en el Ecuador, lo conversábamos con Roberto Izurrieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia del Ecuador. Señor Izurrieta, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.